Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 8 de diciembre, amigos, amigas. A nada de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, arranca una semana caliente, porque vamos a tener este martes una jornada de lucha nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y de las organizaciones sociales, porque el miércoles Garrahan y colectivos de discapacidad también van a Plaza de Mayo, y porque el jueves hay un festival enorme por el Día de los Derechos Humanos, con bandas en vivo, con charlas, actividades y un cierre a cargo de Estela, Tati y Adolfo Pérez Esquivel. Así que mucho movimiento en la calle en esta semana que comienza, pero mientras tanto, lunes feriado, vamos a contar algunas de las novedades políticas que hay en la Argentina y en el mundo, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Con esta información que publica El Destape sobre la clase media, casi la mitad de los hogares argentinos debió desplegar alguna estrategia con sus gastos para poder llegar a fin de mes. Cuando digo desplegar estrategias es básicamente endeudarse o gastar ahorros, aunque los hogares más perjudicados, obviamente, y no solo los hogares empobrecidos, ¿no? Sí, claro. Directamente lo que están tratando de llegar al 10, ni siquiera a fin de mes. Sí, ya lo hemos hablado también, que tiene que ver también con el nivel de vida que vos tenías, digamos, Exacto. con el nivel de gastos que vos tenías previamente a que entremos Sí. en esta crisis. Esta información tiene que ver con un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos del segundo trimestre de 2025, que analizó, bueno, los datos oficiales de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC. Concretamente, el estudio mostró que el 48% de los hogares recurrió a algún tipo de estrategia de este tipo, ¿no? De endeudamiento o de gastar ahorros. Entre los hogares de ingresos medios, el índice sube al 53%. El 53% de la clase media debe endeudarse o gastar lo que venía ahorrando para llegar a fin de mes, porque además son ese tipo de esquemas que por ahí algún mes se te fue larga, ¿no? Porque, no sé, justo tuviste que hacer una compra que no estaba prevista, ni hablar cuando se rompe algo en el hogar, cuando pasa algo con el auto, y ahí la que llega es, bueno, endeudamiento o quemar lo que en algún momento te había, no sé, esos dolaritos que capaz Sí, alguna sí. familia se había podido ahorrar, ¿no? Bueno, según el Instituto Argentina Grande, la presión sobre los ingresos medios está vinculada al aumento del costo de los servicios públicos tras la reducción de subsidios. Ahí especialmente es donde más se está sintiendo el impacto. En noviembre de 2023 estos gastos representaban el 4% de un salario promedio y en 2025 eso ya equivale al 11%, casi 3 veces más, un deterioro significativo del poder adquisitivo de la clase media. Y las estrategias de estos sectores para llegar a fin de mes, bueno, hay de todo, ¿no? Pero detalla que los hogares pertenecientes a los deciles medios se caracterizaron por acudir con mayor frecuencia a herramientas financieras para sostener su economía, en algunos menos habitual entre los grupos de menores ingresos, o otro tipo, en todo caso, de herramientas financieras. Pero el estudio señala que el 35% de los hogares utilizó parte de sus ahorros para llegar a fin de mes, mientras que entre los hogares de clase media esa proporción ascendió al 40%, y además casi el 10% tuvo que vender pertenencias personales como una medida adicional para sostener el consumo. Bueno, el informe revela también que 1 de cada 4 hogares, un 25% de los hogares, se endeudó, ya sea con conocidos o con entidades financieras, para cubrir sus gastos mensuales. Este nivel de deuda supera incluso el registrado en 2024, considerado hasta ahora el punto crítico más alto de la serie, de esta medición, ¿no? Y también, dentro del total, dice el informe, el 18% de los hogares de clase media mantienen deudas con bancos, cifra superior al 12% que se registra en los sectores bajos. Este fenómeno se da en un contexto de morosidad récord. De esto hemos hablado en algún otro momento con datos oficiales del Banco Central, en los créditos personales, que alcanzó al 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros oficiales. Ahora vamos a ir también a qué está pasando con la cadena de pagos, ¿no? Porque la mitad de la industria está con problemas financieros. O sea, el endeudamiento y la complejidad para sobrevivir es en toda la línea, ¿no? En todos los sectores y por donde mires, ¿no? No solo las familias de clase media, sino ahí vemos también cómo eso empieza a impactar ya
en la cadena de pagos y los cheques rechazados y demás. Pero veamos qué está pasando. También otra nota muy interesante del destape de Eugenia Rodríguez, particularmente sobre los textiles, ¿no? Están alertando por la avalancha de importaciones. Entre enero y octubre ingresaron 332.000 toneladas por 1.450 millones de dólares, el mayor registro en una década. China ya explica el 70% del total y la indumentaria importada se triplicó en un año, ¿no? El consumo realmente es bueno, parte de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, lo ves todo el tiempo. Todos tenemos casos de amigos o en la familia de gente trayendo ropa de afuera. Sí, claro. Ya sea por estas aplicaciones, las famosas aplicaciones Shein, Temu y demás, o a veces directamente, ¿no? Puerta a puerta o te trae alguien. Sí, bueno, incluso una de las primeras que empezó la moda esta es la famosa que creo que yo compré ahí, no en Shein ni Temu, la de las camisetas. Ah, sí, claro. La de las camisetas fue un poco el puntapié inicial de todo esto. Que había muchas dudas en aquel entonces. Claro. Pero todo eso cambió bastante, ¿no? Y En se muy poco simplificó tiempo. mucho también gracias a todos los beneficios que dio el gobierno a las importaciones, ¿no? Y ahora está también el Amazon Bazar, ¿no? Ah, sí, también entra a Bazar a pleno, ¿no? Sí. Bueno, el impacto que esto, lo decimos, ¿no? Va a tener en el mercado laboral y particularmente en la industria textil, que ahora viene Alejandro Peluca Gramajo de la UTEP. Justamente una de las características de la economía popular es que se habían organizado muchos y muchas, especialmente mujeres, en cooperativas de trabajo, ¿no? Que hacía, bueno, todo tipo de vestimenta, prendas, calzado de vestir, etcétera, ropa de vestir, calzados, digo, y están siendo particularmente afectados en ese sector que vuelve a las condiciones de antes, ¿no? Los que habían logrado organizarse para tener cooperativas de trabajo, textiles, máquinas, alquilar un lugar, tener una marca, etcétera, están cerrando y están volviendo a tejer en su casa, ¿no? En otro tipo de condiciones, y eso también está complejizando a un sector muy importante de la sociedad en distintos puntos del país, ¿no? Pero bueno, la apertura total y la desregulación comercial impulsadas por el gobierno de Milei generaron un shock que reconfiguró por completo el mercado interno. El boom importador es impresionante. Las compras desde China se duplicaron en un solo año y ya explican el 70% de todo lo que entra en el rubro a la Argentina. Es impresionante. Es otro tipo también de ropa, ¿no? Esta, por ahí es más barato, pero por lo general es ropa que dura menos, ¿no? Es parte de esa, Por supuesto. de esa moda de ropa descartable, ¿no? Sí. Que no es que te compras una pilcha que te va a durar Sí, unos Para claro. siempre, años. sí. Es para pasar la temporada, ¿no? Sí. En el mejor de los casos. Apenitas, sí. ¿no? Que Tal es, cual. no sé, me La imagino. fast fashion, ¿no? Como le dicen. O sea, está hecho en el momento y Sí. así como nace, muere. Claro. Es verdad que también había un montón de gente, digo, que ya venía comprando ropa tanto en Avellaneda como Sin en La duda. Salada, que tampoco es ropa que sea para toda la vida. Sin duda, sin duda. No, evidentemente, si había algo en lo que, en la conversación de todos, decíamos, che, no puede ser lo que sale un jean. Claro. No puede- era la industria indumentaria. Las conversaciones sobre a cuánto conseguías una remera, ¿no? Y a cuánto la conseguís ahora. El tema es la discusión de siempre, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el costo de eso? Claro. No solo para el que labura en el sector, sino los dólares que necesita la Argentina para que entre tanto de afuera. Bueno, en algún momento eso entra en tensión, ¿no? Sí, obviamente tampoco la solución es que es generarle culpa a alguien que se compre un jean más barato, digamos. No, por supuesto. No se trata, no está ahí la solución. No, por eso esto lo decimos siempre y por las dudas vale la pena recordarlo cada vez que nos referimos al tema. Para mí esta no es una discusión moral. No es Sí, una sí, discusión claro. de si está bien o está mal que vos te traigas unas remeritas a través de Shein. Porque también es lo que está todo el mundo haciendo, que es cuidar el mango. Estamos hablando de que la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Bueno, empezás a ahorrar en lo que podés. Y si ahorrar o generarte un margen de guita es agarrar esas aplicaciones Claro. y traer ropa de afuera, incluso que vos sabés lo que eso puede significar y generar y demás, no es esto una discusión moral, como tampoco es una discusión moral con los argentinos que se van a pasar este verano a Brasil, que va a estar lleno de vuelta, aparentemente por las previsiones que ya se vienen haciendo. No es una discusión de, loco,
¿por qué no vas a veranear a Santa Teresita y dejás plata acá en la Argentina? Y qué sé yo, hermano, capaz que porque laburo todo el año y justo ahora me da para irme a Brasil por primera vez en mi vida y me voy, ¿viste? Claro, obvio. Pero no es por eso, parece obvio, pero ojo, porque esas discusiones a veces se terminan transformando en discusiones morales entre pobres, ¿no? En definitiva. Sí, lo de siempre. Y como si el problema entonces, a partir de ahora, de las textiles que van a cerrar o de la industria en crisis, sea de la gente que para cuidarse un mango decide traer de afuera y no de las políticas económicas del gobierno de Milei y Caputo, ¿no? Bueno, mientras tanto el consumo tuvo una fuerte caída. Otra de las noticias de estas horas, las ventas minoristas pymes cayeron otra vez 9,1% mensual desestacionalizado en noviembre y bajaron 4,1% interanual a precios constantes. Esto según un informe que publicó en las últimas horas CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que refleja otra vez caídas y consumos a la baja. El retroceso se extendió a 6 de los 7 rubros, o sea, todos, casi todos, y pegó en la canasta diaria. Alimentos y bebidas cayó fuerte, 6%. Perfumería se desplomó, 17%, con un escenario, dice, de consumo dual entre compras básicas y no esenciales. Para 2026, el 48% de los comercios proyecta una mejora. Vamos a ver si eso efectivamente sucede, pero nuevo dato de la CAME de estas horas, el consumo sigue con un desplome, 9% mensual en noviembre. Es terrible eso, lo que hablabas la semana pasada, el viernes pasado, ¿no? Sí. Que hablabas de lo de Mondelez y demás, que Claro. hoy estuvieron con Tenenbaum, uno de los trabajadores de ahí de Mondelez, Ajá. y contaban que había uno que te hacía 30 años que estaba en la compañía, que ni en el 2001 les pasó lo que está pasando ahora, que es que tienen sobrestock, por eso para Claro. la planta, que... Porque no se vende nada. Porque no se vende nada, o sea, fabrican una cantidad de chocolate shot, ponele, Claro. y no los venden. Bueno, eso tiene que ver con... por eso a los datos oficiales siempre hay que agregarle contexto, ¿no? Sí. Está bien, están los datos oficiales que dicen que no estamos en recesión, lo que mostró esa discusión que hubo hace poco con Sí, el EMAE. el EMAE del INDEC. Bueno, pero a eso hay que darle contexto. Los cierres de las empresas y las suspensiones y los despidos de los últimos días, pero también estos datos de caída de consumo que no para de caer, comparado incluso con momentos horribles, Claro. como ya habían sido los del año pasado. Sí, bueno, evidentemente, más allá de de lo que el gobierno celebra como un orden macro, ¿no? Como equilibrios, ahora sí una economía sana, abierta y qué sé yo, decís, bueno, pero ¿y qué hacemos con todo esto que está pasando mientras tanto en la vida real de las personas? El gobierno te dirá, no, esto es parte del proceso. Sí, de Es- reconfiguración. Claro, es lo que tiene que suceder para luego sí tener una economía más sana, pujante, inclusiva Competitiva. y competitiva. Y vos decís, che, pero ese momento ¿cuándo sería, más o menos? ¿Qué lo calculás para cuándo? ¿No? Porque si no es siempre Claro. la... bueno, la campaña era que estábamos a mitad del... ¿Cómo era? ¿Mitad del Sí, río? a mitad del río, sí. Bueno, más o menos a mitad del río era, ¿no? No había que volver para atrás, sino Ir cruzar para la adelante, otra sí, mitad del río. claro. Ese era el eslogan de campaña del gobierno. En otro momento era los brotes verdes, en la época de Macri. Están Sí. empezando a aparecer los brotes verdes. La luz al final del túnel. Sí, de Michetti, como olvidarlo. Gabriela Michetti, como olvidar. Sí. Negro, negro, negro. Y al final... Ahí, al final, al fondo ¿No? de todo, y una lucecita. Entonces uno, no es por desconfiado, pero es una historia que uno ya ha visto. Entonces decís, bueno, ¿y cuándo sería entonces que llegan los brotes verdes? ¿Cuándo es que cruzamos el río? ¿Cuándo es que viene la luz al final del túnel? Porque siempre pasa algo que al final esa luz al final del túnel sigue estando al final del túnel Sí. y el túnel no termina. Decís, bueno, en algún momento llegará. Mientras tanto, atención con esto porque sí empieza a evidenciar complicaciones muy sensibles. Cuando empezás a hablar de cheques rechazados, problemas en la cadena de pagos, eso ya empieza a afectar, obviamente, de punta a punta, en este caso la industria, ¿no? Pero en general, hay una encuesta de la Unión Industrial Argentina que dice que la mitad de la industria tiene problemas financieros y que hay más de 40% de cheques rechazados. Esto es un escenario de crisis que a mí que me la explique Toto Caputo como quiera, pero yo acá no veo una economía sana y virtuosa, ¿no? Y saludable, como dicen. Sí. Porque la encuesta de la Unión Industrial Argentina revela que casi la mitad del sector ya no cubre salarios, impuestos o proveedores y que un 8,2% falla en todos los rubros. En el trimestre subieron 30-40% los cheques sin fondos y se generaliza el solo efectivo o transferencia. El estrés golpea más, obviamente, a las pymes.
con cobros al Estado que se estiran a 30, 40 días, 60, 60, 90 días. Casos extremos como Bodega Norton, con 40 cheques rechazados por 600 millones de pesos y una deuda bancaria de 42.000 millones de pesos. Y una escena que se repite, ¿no? Y que se empieza a extender. Pero esto es escenario de crisis. Yo qué sé, después ponerle los datos del INDEC, los números como quieras. Pero 40% de cheques rechazados es un problemón. Sí, claramente es un escenario de crisis, pero también hay una contradicción, ¿no? Porque uno lee los informes de la UIA y no puede creer las cosas que dicen después los mismos integrantes de la UIA cuando se juntan y están recontentos con el gobierno. Sí. Es medio... Es que vos no sos el que haces estos informes, señor UIA. Sí, uno escucha a Martín Rapalini, Sí. el director de la Unión Industrial Argentina, y no parece ser el director de la entidad que hace este tipo de informes. No, claro. Así, che, Martín... Y lo del 40% de cheques rechazados, no Sí. en la ecuación que... Claro, pero además no es que es un informe que te lo traen de no sé... No, es Sí, la UIA. la mismísima Unión Industrial Argentina haciendo un relevamiento, una encuesta obviamente entre los industriales, ¿no? A ver, ¿qué dice este informe? Obviamente, claro, los que terminan hablando y tomando la voz cantante son industriales muy grandes y probablemente no son los que están sufriendo estos problemas, digamos. No, y además que esto siempre fue así, en este tipo de entidades no hay solo un tipo de industrial Claro. o un tipo de empresario, tienen sus internas, tienen sus corrientes, como tienen también el movimiento obrero, digamos. Sí, claro. Los que son más combativos, los que son más dialoguistas, bueno, la Unión Industrial Argentina también, están los que dicen es por acá y los que dicen, che, flaco, nos vamos a fundir todos. Bueno, el estudio relevó, mejor dicho, a más de 700 compañías, o sea, es bastante significativo y representativo, y expone cómo las pymes están eligiendo qué pagar para sobrevivir, ¿no? El 30% de las firmas admitió atrasos en el pago de impuestos, o sea, dejás de pagar impuestos para ver si lo pueden pagar más adelante. El 27% ya no cumple en tiempo y forma con sus proveedores, y el dato más alarmante es que un 8,2% de las empresas tiene problemas en todos los frentes a la vez. Es decir, le cuesta pagar salarios, le cuesta pagar los servicios, le cuesta hacer frente a los créditos, al endeudamiento, a los impuestos a los proveedores, etcétera, ¿no? Alcanzando esto, también, al igual que los informes anteriores, el máximo nivel de la serie histórica. Desde que esto se mide, nunca fue peor, ¿no? Entonces, bueno, hay razones para sospechar de que las cosas no van tan bien como el gobierno dice, ¿no? Al mismo tiempo, como todo últimamente en la Argentina, la expectativa de que así todo, y a pesar de esto, el gobierno tenga en el Congreso ahora, a partir del 10 de diciembre, con la nueva conformación y las sesiones extraordinarias que se vienen, el apoyo político que necesita para avanzar con, por un lado, la aprobación del presupuesto del año que viene, y por otro lado, con las reformas, ¿no? Las reformas laborales. Hay que ver si efectivamente, ¿no?, el gobierno tiene o no los números, como parece indicar, para avanzar con este tipo de reformas, que honestamente no se ve, al menos hasta ahora, de lo que ha surgido en los borradores, que eso vaya a ser para mejorar la situación de quienes están mal. Más bien da la pauta de que es para que eso quede así, ¿no? Para estabilizar ese estado de fragilidad, para estabilizar el estado de informalidad, de pauperización del empleo. No es para mejorarlo, es para que esta sea definitivamente ya una normalidad institucionalizada, ¿no? Que ya no sea una irregularidad tener trabajadores en negro, pagar a los ponchazos y demás, sino que, bueno, que eso de alguna forma empieza a ser la nueva regla, ¿no? Que algunos dirán, bueno, sí, ya es así, ok, pero no viene a ser, al menos, insisto, al menos por lo que se ve por ahora, salvo que aparezca alguna sorpresa, la avanzada del gobierno en las reformas que se vienen, algo para que esa situación cambie, sino más bien para que se consolide. Avanzamos también con preocupación en la UOCRA, los obreros de la construcción, con un conflicto que hay en Río Negro entre la empresa que realiza el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y YPF, que afecta este conflicto a 1.800 trabajadores que están paralizados por la obra de un oleoducto en Río Negro. 1.800 trabajadores es un montón de gente. Digo, por las dudas, porque a veces uno pone tantos números sobre la mesa, pero 1.800 trabajadores que están desde el 4 de diciembre en condición de, según dice la UOCRA, rehenes en los obradores, además de poner en riesgo sus salarios y con su continuidad laboral por la paralización que sufrió la obra. El trabajo que realizan estos trabajadores afiliados a la UOCRA es la construcción del oleoducto que tiene una extensión de 437 kilómetros entre las localidades de Allén y Punta Colorada, con un nuevo puerto de salida de petróleo crudo no convencional de Vaca Muerta. La empresa contratista que está en conflicto con YPF es SAC de Techint, y según el gremio, la imposibilidad de resolver
este conflicto generó la paralización de la obra, pero sobre todo, ante la extensa distancia que hay entre los lugares de trabajo y sus domicilios, los trabajadores quedaron en una especie de, le llaman confinamiento, en los obradores. Claro. ¿Qué dice la UOCRA? Bueno, según el comunicado de la UOCRA, que a nivel nacional conduce Gerardo Martínez, el que salió hace unos días muy espantado del Consejo de Mayo diciendo qué barbaridad, no funcionó el diálogo. Sí, otro caso similar al que decíamos recién de la UIA, ¿no? Un sindicato Sí. que por un lado denuncia este tipo de situaciones y por el otro lado una cabeza que no parece tan incómoda con el gobierno. No, al contrario, de hecho, hasta último momento, hasta la semana pasada estuvo hasta la última reunión del Consejo de Mayo y salió de ahí, pues ya le pareció que era un montón. Sí, claro. Dijo, me parece que Sturzenegger viene por otra cosa. Hey, Gerardo, ¿te diste cuenta, tocayo? Bueno, mientras tanto comenzó, dice la UOCRA, una inspección realizada a los obradores por la autoridad laboral competente de la provincia y que esto que ocurrió el jueves de la semana pasada, se extiende el conflicto, básicamente lo que hizo fue disponer la paralización de todas las obras bajo el argumento de infracciones en medidas de seguridad e higiene e incumplimiento de la ley provincial que impone un 80% de mano de obra local y un 20% de mano de obra foránea. Y a partir de ese momento la UOCRA le reclama al gobierno provincial, que conduce Alberto Beretinlec, a través de la Secretaría de Trabajo Provincial, el inmediato regreso a sus domicilios de residencia del personal que no fuera necesario para la realización de tareas urgentes de conservación y o reparación de las obras. Todo esto hasta que se reinicien las actividades. Estoy leyendo también el comunicado del sindicato que advierte que las empresas involucradas deberán arbitrar todos los medios necesarios y asumir los costos. Por otra parte, reclama que mientras dure la suspensión de tareas por causas totalmente ajenas a los trabajadores, las empresas responsables asuman y garanticen el pago de los jornales caídos hasta que se disponga la reanudación de las obras. Y por último, el gremio exige que se levante la paralización de obras dispuesta porque esto perjudica a los trabajadores damnificados por un conflicto ajeno a su voluntad. Pero atención, porque no es el único conflicto laboral en la zona de Vaca Muerta, ¿no? Es supuestamente la zona... Sí, que es más pujante del y país. Sí, se supone que eso es lo que nos va a llevar a la prosperidad final. Ujú. Pero hay unos despelotes bárbaros, por las tercerizadas, las contratistas, por los distintos tipos de empresas, distintos tipos de actividades que dependen de Vaca Muerta y con complicaciones que tiene que ver también con las noticias que veníamos contando, que tiene que ver con la dificultad para hacer frente a las cadenas de pagos, etcétera. Así que a prestar atención a esa zona del país, en este caso con 1.800 obreros en peligro de perder el empleo en la provincia de Río Negro. Y mientras tanto, atención, porque Milei se va a Noruega. Sí. Así es. ¿A qué? Bueno, se viene la entrega del Nobel de la Paz, ¿no? Vamos a qué empezar, bueno, antes de claro. hablar de Milei, les quiero decir que hubo previa acá en la Argentina, una pequeña previa encabezada por Pato Bullrich. Tenemos imágenes, me parece, ¿o no? ¿Qué dijo Bullrich? Algunas imágenes de Pato Bullrich que encabezó una movilización bastante acotada, pero existió en apoyo entonces a la opositora venezolana María Corina Machado, que va a completar, tengo ganas de decir, en persona, la gran farsa del Nobel de la Paz de este año. Su viaje a Oslo quedó confirmadísimo por el Instituto del Galardón y allí efectivamente va a estar también nuestro queridísimo presidente Javier Milei, que Mira vos. parte esta noche rumbo hacia Noruega para asistir él también a la entrega. Va a regresar el viernes, no se preocupen, el viernes está acá nuevamente para seguir el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Bueno, no se conocen muy bien los detalles de la visita de Machado, cómo va a poder salir, ¿no?, de Venezuela, cómo y si va a poder volver a Venezuela sin ser, por ejemplo, detenida. Lo que sí se da por descontado es que no va a aprovechar claramente el atril, ¿no? La tribuna, la vidriera internacional que le otorga el Nobel de la Paz para, por ejemplo, yo dejo acá algunas ideas, si ella quiere agarrar alguna de esas ideas, bienvenida A ver, sea, ¿eh? sí. Para, por ejemplo, condenar las injerencias de Estados Unidos, ¿no?, en la región. No va a aprovechar tampoco el atril para
denunciar las ejecuciones extrajudiciales que lleva adelante Washington en el Caribe y también en el Pacífico, con ya un saldo de más de 80 muertos. Tampoco debería aprovechar el atril, la tribuna, para denunciar las amenazas de intervención militar, que de hecho la propia Machado ha recibido con mucho entusiasmo y lo ha hecho saber en todos los medios estadounidenses. Digo, son algunas cosas, algunas ideas que dejó acá en la mesa, porque sabiendo que se trata de un Nobel de la Paz, ¿no? Uno podría suponer eventualmente que viaja o que recibe el premio con la intención de participar de algún tipo de concepto, de idea de la paz, pero no, María Corina Machado no sería esa persona. De hecho, hablando de operaciones militares, ¿no? Y de Estados Unidos, Trump lo reiteró este fin de semana: vamos a iniciar el mismo proceso en tierra. Cuando dice el mismo proceso se refiere a esas supuestas narcolanchas que están pulverizando, ¿no?, en el Caribe. Entonces dice, vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos. Mataron a 300.000 personas el año pasado. Esto es como una guerra, no voy a dejar que esto suceda. Bueno, lo plantea siempre en términos de guerra sin haber pasado por el Congreso estadounidense para que efectivamente pueda recibir el aval de entrar en guerra, si de esto se trata. Recordemos que cerramos la semana pasada con la publicación de un documento titulado La Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Hoy vamos a volver a hablar de forma un poco más extensa de ese documento, por fuera de resumen, enfocándonos en el capítulo que tiene que ver con Europa, ¿no? Estamos hablando de un texto marco, una hoja de ruta que indica las prioridades estadounidenses y que indica también su visión del mundo. Esto es lo que hace ese documento. Las declaraciones de Trump que les vengo trayendo desde hace semanas, las que reiteró este fin de semana, son parte justamente de ese cambio de paradigma que quedó plasmado en ese documento, que es básicamente una doctrina de intervención mucho más agresiva, que recuerda el clásico esquema, digamos, imperial de exclusividad hemisférica. De eso estamos hablando. Además, en ese mismo documento, Trump se atribuye el mérito de haber resuelto 8 conflictos, 8 pactos de paz, que en realidad están dejando mucho más dudas que certezas. Entre esos pactos de paz, el que se concluyó entre Camboya y Tailandia, lo cito en particular porque hubo justamente una reanudación de los conflictos durante el fin de semana, no estaría tan sencillo. También en los últimos días se firmó un pacto de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Ahí es muy interesante porque es un acuerdo que se parece más bien a un acuerdo de explotación de recursos, guiño guiño a lo que podría estar pasando en un futuro próximo acá en la Argentina. Abre la puerta al acceso estadounidense a minerales estratégicos y no es una lectura entre líneas, sino que lo asume como tal el propio Donald Trump. Y por supuesto, y acá terminamos, se jacta Donald Trump en ese documento de haber puesto fin a lo que llama la guerra en Gaza, cuando lo sabemos muy bien, lo que hay por ahora es un alto el fuego muy frágil, una fase 1 apenas cumplida y una negociación pendiente sobre desarme, reconstrucción, presencia internacional. Nada, realmente nada que permita hablar de una paz consolidada. Bien, amigos, amigas, hasta ahí en este lunes feriado el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.